Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 11 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor: Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Pidamos al Señor su bendición ante tal tema de consuelo y ánimo. Realmente este texto es de mucho aliento, pues nos revela el corazón de Cristo por su iglesia, nos revela el corazón de Cristo por los suyos, por su amado pueblo. Pero hermanos, nunca les podré convencer de estas verdades espiritualmente hablando. Nunca podré transmitir regocijo. Esa no es mi labor precisamente. Mi labor es exponer la verdad que está delante de nosotros, confiando que el Santo Espíritu de Dios puede traer frescura, puede traer aplicación, puede traer consuelo con esto. Hermanos, este texto ha sido interpretado de diferentes formas a lo largo de la historia de la iglesia. Y no ha de sorprendernos, porque hay algunos textos en las Escrituras que son particularmente difíciles a la hora de interpretar, y no es una cosa extraña que uno encuentra en algunos comentaristas, frases como: bueno, este texto ha sido interpretado así por este, así por este, así por este. Y es que hay textos que muestran cierta dificultad, lo cual hace más complicado conocer su significado. Y creo que este es uno de ellos. Por ejemplo, algunos creen que la que está hablando aquí es la Sulamita, o sea, la mujer, y que está diciendo: al huerto de los nogales descendí, o sea, cuando me rebelé, salí desesperada a buscar, y un tiempo busqué en la ciudad, pero terminé yendo al huerto, al jardín, y ahí me reencontré con mi Señor, con mi Salvador. El problema con esa interpretación es doble. En primer lugar, no tendría sentido el versículo 13. Lean conmigo el versículo 13. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita. A ver, si la mujer es la que está hablando desde el versículo 11, los comentaristas proponen que el plural que se usa en el versículo 13, donde dice vuélvete, cuando están hablando personas y están diciendo vuélvete, vuélvete, ¿qué veis en la Sulamita? Serían las doncellas. Pero lo que no daría razón es por qué las doncellas les están diciendo que retorne, que regrese, o sea, que salga del jardín de los nogales y que venga afuera. No haría sentido. En segundo lugar, hace poco probable o hace muy confuso las palabras de al final, donde dice algo como la reunión de los campamentos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de los campamentos.
estas palabras no parecen tan apropiadas en las doncellas, más bien parecen palabras que Cristo dijo anteriormente cuando habla de la mujer como un ejército. Así que por esa razón, esas dos razones, yo creo que la forma de interpretar Cantar de los Cantares en estos versículos debe ser distinta. Yo pienso que el que está hablando aquí es el rey. Está haciendo una regresión, ¿sí? Está narrando algo que pasó antes que la sulamita volviera a la comunión con su amado. A ver, hace 2 domingos que no estoy con ustedes en la tarde, uno porque me tocó visitar la iglesia de Saltillo y Monterrey, y otro alguna dificultad en el cuerpo. Cantar de los Cantares, capítulo 6. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 11 al versículo 13. Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 11 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de 2 campamentos. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Pidamos al Señor su bendición ante tal tema de consuelo y ánimo. Realmente este texto es de mucho aliento, pues nos revela el corazón de Cristo por su iglesia, nos revela el corazón de Cristo por los suyos, por su amado pueblo. Pero hermanos, nunca les podré convencer de estas verdades espiritualmente hablando, nunca podré transmitir regocijo. Esa no es mi labor precisamente. Mi labor es exponer la verdad que está delante de nosotros, confiando que el Santo Espíritu de Dios puede traer frescura, puede traer aplicación, puede traer consuelo con esto. Así que sería necio empezar un sermón sin antes encomendarnos a la gracia de Dios. Así que acompáñenme para pedir la bendición de nuestro buen trino Dios. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre en esta tarde al apartar este tiempo para la contemplación de tu palabra. Señor, queremos rogar en esta tarde que tu nombre sea glorificado en nosotros. Padre, que por medio de la escritura que tenemos para contemplar, nuestro corazón sea animado, sea alentado, y que podamos a la luz de lo que escuchamos alabarte y agradecerte por esto. Señor, yo te ruego que seas con mi boca, con mi mente, aún con mi cuerpo, para poder presentar este texto ante tu iglesia, y que también seas con tu iglesia, fortaleciéndola, ayudándola a comprender las verdades que tenemos aquí delante. Señor, en tus manos nos encomendamos y pedimos que seas con nosotros en esta tarde, por los méritos de Cristo, Padre, y confiando que tu Espíritu Santo nos ayuda incluso en nuestra debilidad. Pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, este texto ha sido interpretado de diferentes formas a lo largo de la historia de la iglesia. Y no ha de sorprendernos, porque hay algunos textos en las Escrituras que son particularmente difíciles a la hora de interpretar, y no es un
una cosa extraña que uno encuentra en algunos comentaristas, frases como, bueno, este texto ha sido interpretado así por este, así por este, así por este. Y es que hay textos que muestran cierta dificultad, lo cual hace más complicado conocer su significado. Y creo que este es uno de ellos. Por ejemplo, algunos creen que la que está hablando aquí es la Sulamita, o sea, la mujer, y que está diciendo al huerto de los nogales descendí, o sea, cuando me rebelé, salí desesperada a buscar y un tiempo busqué en la ciudad, pero terminé yendo al huerto, al jardín, y ahí me reencontré con mi Señor, con mi Salvador. El problema con esa interpretación es doble. En primer lugar, no tendría sentido el versículo 13. Lean conmigo el versículo 13. Vuélvete, oh Sulamita. A ver, si la mujer es la que está hablando desde el versículo 11, los comentaristas proponen que el plural que se usa en el versículo 13, donde dice vuélvete, cuando están hablando personas y están diciendo vuélvete, vuélvete, ¿qué veis en la Sulamita? Serían las doncellas. Pero lo que no daría razón es por qué las doncellas les están diciendo que retorne, que regrese, o sea, que salga del jardín de los nogales y que venga afuera. No haría sentido. En segundo lugar, hace poco probable o hace muy confuso las palabras de al final, donde dice algo como la reunión de los campamentos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de los campamentos. Estas palabras no parecen tan apropiadas en las doncellas, más bien parecen palabras que Cristo dijo anteriormente cuando habla de la mujer como un ejército. Así que por esa razón, esas dos razones, yo creo que la forma de interpretar Cantar de los Cantares en estos versículos debe ser distinta. Yo pienso que el que está hablando aquí es el rey. Está haciendo una regresión, ¿sí? Está narrando algo que pasó antes que la Sulamita volviera a la comunión con su amado. A ver, hace 2 domingos que no estoy con ustedes en la tarde, uno porque me tocó visitar la iglesia de Saltillo y Monterrey, y otro alguna dificultad en el cuerpo. Después de haber insistido y al ver la negativa de la mujer, lo que hace es huir, sale, se va de ahí. Y entonces la mujer despierta a su problema y dice, ¿qué he hecho? Y entonces sale a buscar a su amado.
Pero ¿qué pasa? Su amado se había escondido. Y hemos aprendido a través de estas exposiciones de Cantares que muchas veces esta es la acción de disciplina que el Señor tiene que hacer con sus hijos. Cuando no escuchan su voz, cuando no escuchan a sus mandatos, cuando no entregan algo que el Señor está pidiendo, entonces el Señor suele esconder su rostro a fin de despertarnos de nuestra condición. Y eso es lo que pasó. Pero entonces la Sulamita empezó a buscar y fue tomada por los guardas, como lo hemos visto. Al fin, Cristo le aparece a la mujer. El esposo se aparece ante la mujer. Y en lugar de reproche empieza a recibir descripciones de cuánto la ama. Y le empieza a decir: amada, eres perfecta. Amada, yo te recibo. Amada, te has equivocado, pero yo te he dado el perdón y estás segura conmigo. Y hemos hablado, hermanos, de cómo Cristo recibe al caído, de cómo Cristo no abandona al que se sumió en el pecado. Y hemos alentado a la iglesia de que cuando hemos caído, cuando estamos fallando, el Señor está dispuesto a recibirnos, dispuesto a escucharnos, porque por Cristo no somos rechazados. Entonces, lo que yo creo que tenemos en el versículo 11 no es la continuación de la historia cronológicamente hablando. O sea, después de que se encuentra con él, ya lo vimos esto en los versículos 4 hasta el versículo 10, es donde se encuentra y donde él le da palabras de mucho consuelo. El versículo 11 no es cronológicamente subsecuente, o sea, no es, le dijo estas palabras y después al jardín de los nogales descendí. No es lo que está pasando. Yo pienso que el esposo, ya que está con ella, le está platicando algo que ella no sabe y conoce. ¿Qué? La obra del esposo en la esposa en los días de su rebeldía y de su pecado. Imaginemos entonces la escena. La mujer se rebeló, Cristo se va, la mujer sale a buscar, Cristo se reencuentra con ella y después le dice: ok, ahora déjate explico lo que hacía mientras estabas en tu rebeldía. Déjate explico lo que hacía mientras estabas en los días de tu dureza. Por eso digo que los versículos 11, 12 y 13 son un tipo de regresión. Son un tipo de mirar hacia atrás. Este texto entonces nos muestra lo que Cristo hace en el creyente endurecido. Lo que Cristo hace en el hombre que se ha revelado ante su ley. Lo que Cristo hace con aquel cristiano que se le ha nublado el cielo. ¿Qué hace? Bueno, al menos podríamos decir tres cosas. Tres cosas a la luz de este texto. En primer lugar, algo que Cristo hace, o más bien, algo que Cristo no hace en los días de la rebelión de su pueblo, es abandonarlo. Algo que Cristo no hace en los días de la rebelión de su pueblo es abandonarlo. Cristo no abandona al caído. Vean el texto, dice: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. O sea, el esposo está diciendo: yo fui al jardín cuando el jardín se rebeló. Porque recuerden, ¿quién es el jardín en el Cantar de los Cantares? Es la esposa, ¿recuerdan? Y dice: yo descendí al jardín en los días de tu endurecimiento. O sea,
Mientras ella se rebelaba, él permanecía a su cuidado. Hermanos, me es inevitable no pensar en la imagen que les he propuesto varias veces al predicar Cantar de los Cantares. Esa imagen donde el niño se ha revelado a sus padres, y aunque le han dicho en el súper, bueno, hoy no pueden entrar los niños al súper, pero cuando podían entrar al súper, quédate aquí a mi lado y no te muevas. Y de repente, ¿qué hizo el niño? Niños, ¿qué hacen? Bueno, otros, sus amigos. ¿Qué hacen sus amigos? Se movió, se fue. Y entonces el papá se esconde. Pero ¿cómo se esconde de él? ¿Se va a la caja y lo deja solo? No, más bien se mantiene vigilante, ¿sí? A ver hasta cuándo se le ocurre al niño despertar de su necedad y entonces regresar. Hermanos, creo que es la imagen que tenemos delante. El esposo está diciendo: amada, cuando te revelaste, yo me mantuve cerca. Yo me mantuve visitando el jardín. Yo me mantuve yendo para ver cuándo darían fruto las vides, cuándo florecerían los granados. Y esta es la misma forma en la que Matthew Henry, este amado comentarista que todos ustedes conocen, menciona. Miren lo que dice Matthew Henry. Cuando se había retirado de su iglesia como su cónyuge y no la consoló, en este tiempo, pero aún entonces él tenía sus ojos puestos en ella como el huerto del cual cuidó. Dice Matthew Henry, lo que tenemos en esta imagen es que aunque cuando ella se rebeló, el Señor tuvo que esconder su rostro, porque cuando el cristiano se endurece, es necesario que el Señor le muestre la gravedad de su endurecimiento. No obstante, se mantuvo cuidando, se mantuvo vigilante de su jardín. Dice nuevamente Matthew Henry, cuando se perdió de vista, no estaba más allá del huerto, escondido entre los árboles del huerto. Cristo dice, cuando se les escondió de la vista, él todavía estaba escondido entre los árboles. No se retiró, se escondió. Pero entonces él estaba observando cómo había florecido la vid, para que le pudiera hacer todo lo necesario para fomentar su florecimiento y pudiera deleitarse en ella como un hombre se deleita en el huerto fructífero. Entonces, Cristo, en los días del endurecimiento de su pueblo, no lo abandona. Y eso es lo que nos dice Éxodo 15. Dice, en aquellos días donde te endureciste, en aquellos días en donde te rebelaste contra mí, no obstante, yo todavía estaba cerca. Y vean el nombre que se le da en Éxodo 15 a Jehová. Dice, porque yo soy Jehová tu sanador. No solo soy tu salvador, soy tu sanador. En los días de tus heridas me sigues necesitando e Israel, yo estaré cerca de ti. Miren lo que dice el Salmo 89, hablando de la conducta de Israel, hablando del endurecimiento de Israel. Dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. En los días que mi pueblo se endurece, yo no cambiaré. Mi amor permanecerá, mi cuidado estará. Yo no me voy a negar. Yo he hecho un pacto y no lo transformaré. Hermanos, Dios no puede negarse a sí mismo. E incluso cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él ha hecho un pacto. Ese es el significado del nombre Yahvé. Yahvé significa el Dios del pacto, el Dios fiel
al pacto. Y nuestro Señor Jesucristo nos informó, hermanos, que nosotros hemos sido unidos en un pacto inquebrantable, el nuevo pacto. ¿Recuerdan la promesa de Jeremías 31 sobre este pacto? Dice: y haré un pacto, no como en los días de Moisés, donde se rebelaron y se quebrantó el pacto, pero les haré un pacto inquebrantable con ellos. Cristo dice que la cena del Señor es el símbolo del nuevo pacto en el cual hemos sido integrados. O sea, Dios juró hacerle bien a un pueblo. Y el pueblo, en los días de su endurecimiento, no recibe el abandono de Dios. Él se mantiene cerca. Dios no olvidó su promesa. Déjenme aplicar esto en cuanto a la macrohistoria de la redención. O sea, déjenme aplicar esto a la luz de la historia redentora. Dios dio una ley al pueblo de Israel. Dios dijo: a ver, a Adán le he dado una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que la simiente de la mujer destruirá a la simiente de la serpiente. Pero esta promesa se ha expandido en Abraham. Y Abraham, la promesa es que en ti serán benditas todas las naciones. Israel, guarda el pacto que he hecho contigo, y a su debido tiempo serás prosperada en estas promesas. Pero ¿qué pasó, hermanos? Israel falló. Es lo que leímos en el Salmo 89. Ellos se olvidaron de mi ley. Ellos no atendieron a mis mandamientos. Ellos se inclinaron ante Baal. Ellos ofrecieron sus hijos a los ídolos. Ellos fueron rebeldes a su palabra y entonces terminaron en cautiverio. Pero ¿qué dice el Cantar de los Cantares 6:11? Dice: aún en los días de su endurecimiento yo no les abandoné. Y hermanos, es como entendieron la venida de Cristo los judíos, como el Dios que no abandona a su pueblo incluso cuando éste se ha endurecido. Dice: yo permanezco cerca de mi huerto, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, incluso cuando estabas en tu rebelión, incluso cuando estabas en tu dureza. Miren cómo interpreta Simeón la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por la boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor le sirviésemos. Dios cayó por 400 años debido a la dureza de Israel. El pueblo es llevado en cautiverio y Dios calla por 400 años. Pero eso no significa que Él se olvidó de su pueblo. Así como le pasa a la mujer aquí. La mujer se rebela, no atiende a su voz. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Se esconde. Se escondió por 400 años. Pero el punto es, se escondió, mas no se retiró. Su promesa llegó a cumplimiento. Su promesa iba a realizarse. Entonces, Cantar de los Cantares 6:11 debe verse en primer lugar cumplido ya en Jesucristo, como aquel que ha venido a cumplir las promesas de salvación. Amigo, ese es el evangelio que nosotros predicamos.
Israel predicaba, confíen en el Mesías que ha de venir, pero nosotros tenemos esta confianza. Nosotros predicamos un Mesías, un Salvador, un Redentor que ya vino y que ha mostrado su grande fidelidad, que ha mostrado ser un Dios clemente y paciente con un pueblo rebelde, con un pueblo que no quiso escuchar su voz. Así que reconozcamos que este es nuestro Dios, hermanos. Este es el evangelio que te llamamos a creer. El evangelio de aquel que ha logrado la salvación y que tú, pecador, si eres verdaderamente cargado por la culpa de tus pecados, puedes saber que en Cristo hay un libertador. Él es la promesa cumplida. Hermanos, ¿cómo afecta esto a nuestras vidas? Afecta esto al llevarnos a pensar que Cristo no se olvidará de su iglesia. Han pasado ya 2000 años y Cristo no ha venido por su pueblo. Pero lo que vemos aquí es, Él no olvida su promesa, hermanos. Él no olvidará a su pueblo. Podemos tener esperanza. El día está establecido, la fecha está planeada. Él no va a fallarnos a su promesa, hermanos. Él vendrá por su santo pueblo. En los días de la aflicción podemos consolarnos entonces. En los días de la tribulación podemos tener esperanza. E incluso en los días de persecución que el Señor permita que venga, a la luz de lo que hablamos en la mañana en el sermón de las 11. Aún si permite eso, Él no desamparará la obra de sus manos, porque ¿no es una madre fiel a lo que dio a luz? ¿Acaso se podrá olvidar la mujer a los hijos que engendró? Nunca. Bueno, el Señor no se olvidará de su iglesia, porque aquel que ha comenzado la buena obra la perfeccionará. Ahora, hemos hablado de la macrohistoria, ¿sí? O sea, de la historia redentora. Ahora déjame aplicar esta verdad a ti, hermano. Podríamos decir la microhistoria. ¿Y dónde podemos ver esto? Hermanos, en los días de nuestro obscurecimiento, porque tenemos de esos días, y si tú eres reciente en la fe, sabe esto: habrá días oscuros en tu vida cristiana, días de endurecimiento, días de frialdad, días donde el pecado se sobrepone, días donde dan ganas de dar marcha atrás, días donde la presión del mundo se vuelve fuerte. Pero sabe esto, hermano, en esos días de oscuridad, Cristo no olvida a su pueblo. Oh, preciosas palabras que dijo a Pedro: Pedro, vienen días de tinieblas para ti, pero escucha esto: he rogado que tu fe no falte. Pedro, estaré contigo. Pedro, saldrás de eso y entonces te visitaré. Y ahí tienen a su Señor, buscándole después de la caída. Oh, precioso Redentor, hermanos, tenemos que aún en los días más oscuros no estaremos abandonados, no seremos dejados a nuestra suerte, no estaremos aventados como hijos que no tienen padre. Oh no, hermanos, porque no somos más de esos, no somos más hijos de ira, ahora somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, con un Padre bueno que no desamparará a los suyos. Así que, ¿qué hace Cristo mientras el cristiano se endurece? No lo abandona. Oh, hermanos, merecemos su abandono. No es así. Hermanos, es que vean
lo perverso que es el endurecimiento de nuestros corazones. A ver, merecemos la ira, recibimos gracia y después nos endurecemos contra nuestro Dios, hermanos. Merecemos doble infierno, merecemos más juicio. Pero Él no nos abandona, dice este texto. Pero Él permanece con su santa iglesia. Demos gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. Hermanos, es que de esto se trata la vida cristiana. De conocer que tenemos un magnífico Dios, un misericordioso Dios, un Dios que es muy fiel, muy amplio para perdonar. Oh hermanos, en verdad no tenemos nada de qué gloriarnos en la vida cristiana. Nada, nada, hermanos. Porque aún lo que hacemos está siempre manchado de mal. Pero Cristo no abandonará la obra de sus manos. 2. Mientras la iglesia o el cristiano está endurecido, no solo Cristo no lo abandona, sino además Cristo desea la comunión con ellos. Dice el texto: antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Ya hemos visto algo de esto, así que aquí seré muy breve, ya que mi deseo es llegar al punto principal del texto, que es, yo creo, la última parte. Pero lo que podemos decir aquí, hermanos, es que la razón por la cual Cristo se esconde de su iglesia no es tanto porque Él desea apartarse, sino porque su iglesia lo necesita o el cristiano lo necesita. Pero hermanos, aunque no lo entendamos, porque yo no lo entiendo, cada vez que lo medito o lo predico, yo no lo puedo entender. Pero creo esto por la fe, que Cristo desea la comunión con sus santos. Que Cristo desea tener comunión con ellos. ¿Y qué hace Cristo mientras su iglesia se endurece o el cristiano se endurece? Su amor no se enfría. Su deseo de tener comunión con su pueblo no se enfría. Más bien, dice, su alma le empuja a buscar nuevamente la comunión con su pueblo. Su corazón sigue dispuesto para acercarse a Él. De hecho, esa es una de las razones por las cuales debemos tener confianza que en los días de nuestro endurecimiento no tenemos que lograr convencerle que Él nos quiera recibir o perdonar, sino que Él está dispuesto y deseoso de estar con su iglesia. Hermanos, en verdad yo no entiendo esto, pero lo creo y lo predico por causa del Evangelio de Cristo, de que Él desea la comunión con su pueblo. ¿Cuando está endurecida también? Sí. Cuando está endurecida también. Cuando el cristiano ha cerrado su corazón para con su Dios, incluso en esos momentos, hermanos. Pero pasemos al tercer punto, el cual nos ocupará el resto de este sermón. En los días de su endurecimiento, Él la está atrayendo hacia sí. Versículo 13: vuélvete, oh Sulamita, vuélvete y te miraremos. Yo creo que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí con la congregación de los santos. Y Él está explicando a la mujer: mujer, ahora estás conmigo, pero en los días de tu endurecimiento, yo estaba llamándote. Yo te estaba atrayendo hacia mí. Yo estaba procurando tu regreso. Hermanos, vean las veces que se dice esto: vuélvete, 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 vuélvete.
En los días que el cristiano está endurecido, Cristo está llamando al hombre endurecido al arrepentimiento y con cuerdas de amor lo está haciendo regresar a su presencia. Durante el tiempo que el cristiano está lejos, Dios se mantiene cerca y empieza a llamar desde el día de su endurecimiento al retorno del pecador. Le empieza a decir: ven a mí nuevamente, no te quedes fuera. Miren lo que dice un puritano llamado Octavio Winslow. Dice: no hay más autorrecuperación después de la conversión que antes de ella. Es completamente la obra del Señor. O sea, hermanos, ¿has regresado a los caminos del Señor después de haberte endurecido? ¿O lograste arrepentimiento después de un tiempo en que te aferraste a algún pecado? Bueno, según el texto, fue porque Dios estuvo obrando en tu corazón, llamándote al arrepentimiento y eficazmente produciendo arrepentimiento en tu corazón en esos días. Porque bien dice Winslow, no podemos producir nuestra recuperación después de nuestra conversión, así como no lo pudimos antes de ella. O sea, nosotros creímos en el Evangelio. ¿Pero por qué creímos en el Evangelio? Creímos porque Dios obró arrepentimiento y fe en nosotros. Él dice: cuando ya estamos en la fe, no pensemos que en los días de nuestro endurecimiento, este arrepentimiento o renovación vendrá de nosotros mismos. Este arrepentimiento y renovación siempre vendrá por el llamado eficaz de Dios. El Señor, desde el momento en que el cristiano se endurece, recuerden que hay varios grados de endurecimiento. Hoy puedes estar aquí y tener un grado, digamos, menor de endurecimiento. El Señor te ha mostrado un pecado en tu vida y no has querido abandonarlo. O puede estar más grave el endurecimiento. No solo estás luchando con algún pecado, además te estás apartando de la comunión con Dios, de la oración, de la lectura. O puedes estar incluso más grave, en donde ya estás decidiendo practicar el pecado deliberadamente ante los ojos de Dios y ya no estás ni siquiera teniendo ese tipo de remordimiento, y si lo tienes lo apagas. Recuerda que hay varias formas, hermanos, y todos podemos pasar por una u otra. Quizá estás aquí y estás en la más baja. Quizá estás aquí y estás en la más grave. Bueno, cualquiera que sea, el Señor es siempre el que producirá el arrepentimiento y el retorno hacia Él. ¿Cómo? Aquí vemos que es por su voz, ¿no? Vuélvete. Oh, hermanos, ya imagino a la mujer entendiendo muchas cosas cuando esto pasó. Imaginen que ella pasó por un bosque o algo así, en los días que se endureció y salió a buscar, y de repente escuchaba un susurro. Esto es una historia ficticia, no pasó, solo quiero darles la ilustración. Y decía: ahora entiendo por qué quise ir a la derecha en lugar de la izquierda. Ahora entiendo por qué veía ese pajarito con el pecho rojo que me parecía llamarme e invitarme a que diera vuelta en ese lugar. Hermanos, porque según este texto, la mujer debía entender que cuando estaba endurecida, Él la estaba llamando de vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo Dios llama de vuelta a los suyos? En primer lugar, porque al tener ellos el Espíritu Santo, son convencidos de pecado cuando andan en los malos caminos. Su corazón es reprendido por la obra del Espíritu Santo cuando les muestra que no están caminando bien.
a veces por su lectura propia de la palabra, a veces por la meditación, a veces por un himno o cántico, pueden entender que están haciendo mal. Pedro, cuando negó al Señor, lloró amargamente. Él sabía que había hecho mal. Así que en aquel momento que sentimos dolor del pecado, sepamos que es Dios obrando en nosotros las semillas del retorno. Por lo tanto, no ignoremos su voz cuando Él nos está confrontando de nuestro pecado. No ignoremos cuando viene a nuestra mente lo mal que estamos haciendo en nuestros caminos. Más bien hemos de interpretar esto como la voz que dice: vuélvete, vuélvete. El quebranta el corazón duro, dice Winslow, detiene al alma a su avance de salida, pone sobre ellas algún poderoso freno, la humilla, la abate y entonces la extrae el bendito reconocimiento: he aquí soy vil, pero Él restaurará mi alma, según el Salmo. He aquí yo soy vil, pero Él restaurará mi alma. De hecho, no estoy seguro que es un salmo, más bien creo que es una cita de Job, pero lo confirmo después. Yo soy vil, pero Él restaurará mi alma. Esos días de tristeza, esos días de angustia, hermanos, ¿les ha pasado esto en la vida cristiana? Yo sé que les ha pasado. Esas veces que uno ni siquiera sabe por qué está triste, por qué ha perdido el gozo del Señor. A lo mejor hubo un pecado de omisión o un pecado de hierro donde no nos dimos exactamente cuenta y ese gozo se pierde. Hemos de atender a ese llamado diciendo: Señor, ¿en qué he ofendido a mi Rey? ¿En qué cosa me he desviado? Porque aquí escucho tu voz diciendo: vuélvete. Oh, hermanos, bendito Dios que no nos deja en nuestro endurecimiento, sino que nos da lágrimas amargas. Ay de aquel que es dejado en su endurecimiento. Ay de aquel que estando duro y puede permanecer así. Ay de aquel que escuchando la exhortación y puede permanecer en sus propios caminos sin ni un poco de dolor, ni un poco de tristeza, porque muestra que la gracia no está en él. Pero no solo por medio de la convicción interna que el Espíritu Santo produce en nosotros, también por la exhortación entre los hermanos. De hecho, aquí habla de un plural, versículo 13, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Parece que Cristo está con los otros santos. Y habiendo caído uno, nuestro Señor Jesucristo junto con los otros lo están llamando: vuélvete, ven, regresa. Así habla el apóstol Pablo. Dice: el que tiene el Espíritu Santo discierne si lo que yo hablo es de Dios o si hablo de mi propia cuenta. También Santiago dice que aquel que haga rescatar al hermano, Santiago capítulo 5 dice: aquel que libre al hermano de condenación hace mucho bien. Vayamos a Santiago capítulo 5. (5:20) Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A veces será a través de la exhortación. Yo sé, al principio no será grata ante los ojos de los hombres. No será deseable por un momento. Pero esta es una forma en la que Cristo te llama. Déjame decirte esto. ¿Has sido amonestado recientemente por un hermano en tu vida? No lo desprecies, incluso si es el más pequeño entre nosotros. No lo desprecies, incluso si no lo ha hecho con la mayor sabiduría, porque nadie es profesional. Nadie es profesional para esto. Pero si alguien con amor se te ha acercado y te ha llamado y te ha reprendido diciendo: escucha la voz del Señor, estás caminando mal,
Entiende que es la voz de Cristo diciendo, vuélvete. Ya sea de que aquello que te exhortó sea sencillo ante nuestros ojos o muy grave, tómalo como la voz de Cristo que dice, vuélvete. Porque esa es la labor de la iglesia, y cuando la iglesia está llena del Espíritu hace la obra de Cristo. Dice que cuando alguien peca, el otro lo reprende. Hermanos, vosotros que sois espirituales, reprenderle con espíritu de mansedumbre. Así, siendo guiados por el Espíritu de Cristo, podemos llamar al pecador diciendo, vuélvete, regresa al camino del Señor. No te endurezcas en tu corazón. Esto ya lo veíamos desde desde Levítico capítulo 19. Donde dice que el amor se mostrará cuando se llame al pecador al arrepentimiento. Así que, hermanos, ¿alguien te ha reprendido? Da gracias a Dios porque es la voz de Cristo diciendo, vuélvete. Vuélvete de tus malos caminos. Hermanos, esto debe llevarnos a pensar algo. No nos detengamos a exhortar cuando vemos a alguien pecar. Recuerden, cuando vemos a alguien pecar, si hay alguien que se está rebelando contra el Señor, no detengamos la exhortación, porque puede ser incluso el impulso del Espíritu Santo que, siendo la iglesia, la obra del Espíritu Santo, nos está moviendo Cristo a llamarlo. Por eso insisto, si es pecado, no estoy llamando a que nos exhortemos a cosas que no son pecado, o a preferencias. Pero más bien estoy diciendo que cuando vemos a alguien y entendemos que lo que está haciendo no está bien, que se está apartando, que se está endureciendo, que está permitiendo cosas en su vida, tengamos libertad de acercarnos, tengamos libertad de ir. Puede ser la voz de Cristo siendo usado como instrumento para llamar al pecador, llamar al cristiano. ¿De qué otra forma llama? No solo por convicción interna, no solo por la exhortación de los hermanos. El Señor también llama al pecador, al cristiano endurecido, por medio de la palabra predicada. Como martillo que quiebra la piedra, así es la palabra del Señor en los corazones de los hombres. Podrá endurecerse a la convicción del Espíritu Santo, podrá rechazar al hermano, pero en los días de la predicación, Cristo estará hablando al pecador endurecido. Hermanos, esto es gran parte del ministerio pastoral. Esto es una de las responsabilidades principales. Hablando con algunos hermanos, salía el tema de la razón por la cual los pastores tienen que invertir mucho tiempo estudiando. Y una razón es esta, porque tienen que conocer bien la palabra para que el domingo que la hablen puedan decir, así dice el Señor, y no estar entreteniendo al pueblo con historias bonitas y ya, sino así dice el Señor, ya que por medio de esa palabra predicada, el corazón del hombre, el corazón del creyente será enternecido. El corazón del creyente de esa forma será mayugado en un buen sentido, será ablandado. ¿Qué pasó con las iglesias de Apocalipsis cuando estaban endurecidas? Bueno, de las 7, si no me equivoco, al menos 4 estaban endurecidas. ¿Cómo es la forma en la que se regresan a su Señor? Por medio de escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el que tiene los 7 espíritus en su mano, etcétera, etcétera, etcétera. Es por medio de la voz de Cristo, por medio de la palabra predicada, que el creyente recibirá luz.
De hecho, eso es uno de los consejos principales que damos cuando tenemos consejerías con personas endurecidas. Decimos, pase lo que pase, no dejes de ir al sermón del domingo. Porque en la semana podrás rechazar la palabra de Dios. Porque no querrás escuchar al hermano. Y cuando te esté marcando mejor, vas a ignorar. O sí, hermano, gracias, bye. Y cuando el Espíritu venga y te convenza, vas a resistir. Pero ve el domingo porque vas a tener que escuchar, porque vas a tener que escuchar. Y es lo mejor que puedes hacer. Y por la gracia de Dios hemos visto resultado, hermanos, que las personas que en nuestra iglesia han por un tiempo endurecido su corazón, este ha terminado siendo quebrantado. Claro, no es solo por la predicación, pero esto contribuye a toda la demás obra. Pero así es como Cristo, domingo tras domingo, dice, vuélvete. Y hermano, ¿a qué te está llamando Cristo hoy a volverte? ¿En qué área de tu vida estás diciendo, creo que he descuidado esto? Y hoy está diciendo, vuélvete, porque no tenemos que esperar a estar sumamente endurecidos para escuchar su voz. Vuélvete. Podemos estar dejando algunas pequeñas cosas en nuestra vida cristiana y a esas está diciendo, ven, vuélvete. O quizá estamos permitiendo algunas pequeñas cosas de libertad, cosas que nos están contaminando los ojos, los oídos, y está diciendo, ven, vuélvete. Hermano, cada domingo habrá algo en lo que puedas decir, el Señor me ha llamado a volver de esto. Hermanos, la predicación es una obra sumamente espiritual. O sea, realizada y empoderada y efectuada, sí es la palabra, por el Espíritu Santo. Hay más de lo que ocurre más en tu corazón de lo que yo he alcanzado a entender, incluso de lo que yo he intentado hacer, ¿sabes? Porque el Espíritu va a obrar en cada cristiano. ¿No es esto hermoso de la obra del Espíritu Santo? Y es una bendición que hayamos sido hechos hijos de Dios porque ahora gozamos de su Espíritu Santo. Porque hermano, yo predico teniendo enfrente de mí diversas caras, diversos problemas. Cada uno viene aquí con sus diversas luchas y problemas. Pero cuando está la predicación, el Espíritu está aplicando a cada uno de los corazones aquí algo en particular. Y cuando digo, vuélvete, el Espíritu a uno le habla de un pecado, el Espíritu le habla a otro de otro pecado, el Espíritu Santo le convence a otro de otra cosa. Hermano, ¿a ti qué? ¿A ti de qué te convence? Dios así nos llama y nos dice, vuélvete al camino. Pero dije que eran 4, en realidad me equivoqué, son 5, así que vayamos a la penúltima. Por medio de la disciplina de la iglesia, el Señor llama al cristiano al arrepentimiento. Dice el Salmo 119, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Dice, antes me estaba exaltado, pero ahora que fui humillado, entonces ahora guardo tu palabra. El tiempo de la prueba es a menudo el tiempo santificador para la renovación. Ahora, cuando hablo de disciplina, creo que dije inmediatamente disciplina de la iglesia, pero tengo que aclarar algo. Dios muchas veces llama vuélvete, a veces no por la disciplina de la iglesia, a veces por la disciplina directa del Señor, a veces por su obra inmediata. Claro, Dios usa medios, lo que se diría mediatamente a la iglesia. O sea, la iglesia se vuelve su vara con la que Él disciplina a sus santos. Entonces, de esta forma, Él llama al pecador y dice, vuélvete. Porque ¿qué es la disciplina? Sino aquel acto eclesiástico que se ata en la tierra y se ata en los cielos, donde los oficiales de la iglesia, en común acuerdo,
por el voto y confianza que han recibido del pueblo, ejercen un acto de una acción restrictiva, una acción que restringe de ciertos privilegios al cristiano, a fin de que éste entre razón de su gran endurecimiento en el que está. La disciplina es para aquel que está endurecido, para aquel que no se arrepiente de su mal. Y de esta forma Dios quebranta el corazón. De esta forma Dios humilla el corazón de los hombres. Y lo hemos visto, hermanos. Y espero que el Señor nos deje ver muchas veces más esto. Personas que son humillados por medio de la disciplina y entonces después son restaurados. Y pueden decir como el salmista: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Señor es bueno, y no hay nada mejor, hermano, que puedas tener en esta tierra sino una iglesia que cuide y vele de ti, que cuide y trabaje en tu corazón, que pregunte cómo está tu alma, un lugar en donde puedas rendir cuentas de cómo está tu caminar. Hay de aquel que camina solo. Si hay dos juntos, el uno se calentará al otro. Pero el que camina solo, camina en gran peligro. Y último,